Buenas noches a los espectadores de Izquierda Socialista Conversa, El Mundo contra la Pandemia. El día de hoy nuestro entrevistado será Jalil Mohamed Abdelaziz. Él es docente, periodista y analista político saharaui. Además es responsable de comunicación de la delegación de la República Árabe Saharaui Democrática en España. Compañero Jalil, su saludo. Bueno, un saludo a usted y a todos los que nos estén acompañando en este momento. Gracias, compañero. Compañero, la prensa mediática hegemónica suele invisibilizar la historia y las luchas de distintos países, reduciendo pues nuestro conocimiento en cuanto a otros países a unos cuantos nomás. Cuéntenos un poco sobre el desarrollo de la República Saharaui. Bueno, ante todo yo quisiera empezar agradeciendo esta oportunidad para cruzar el Atlántico y hacer llegar nuestra historia y compartir con ustedes nuestra lucha y resistencia, que tiene una larga trayectoria y la que también compartimos muchísimos capítulos de resistencia anticolonial y antiimperialista. El caso de la República Árabe Saharaui Democrática, o como lo conocerá muchísima gente por su definición geográfica como el Sáhara Occidental, habría que contextualizar un poco históricamente cómo surge el conflicto y cuáles son las consecuencias en la actualidad. El Sáhara Occidental, si nos remontamos al 1884, fue la región del norte de África dentro del reparto colonial que se hizo en Europa, dentro de lo que era el trofeo que se ganaron como África y la división que hicieron a forma de tarta, pues el Sáhara Occidental, junto a Guinea Ecuatorial, fueron las dos porciones en África que le correspondieron en aquel tiempo, bueno, le correspondieron, no, que robaron, mejor dicho, hoy en día, la España colonial de aquella época. El caso es que el Sáhara Occidental, al ser una extensa región árida, desértica, pues los colonizadores le tenían más que nada como un puesto estratégico por su cercanía a las Canarias, pero no tenían ninguna intención de instalarse ahí, porque ellos pensaron siempre que no era rentable desplegarse en un desierto y por lo tanto pues era un capricho de tener, ya que usted divide en fronteras, pues a mí me corresponde algo. Pasa el tiempo y cambia drásticamente la posición de la potencia colonial en aquella época a partir de la década de los 30, que es que se descubre en el territorio el primer yacimiento de fosfato y era el yacimiento más grande del mundo al aire libre. A partir de entonces pues se empieza a generar un cierto interés por parte de la denominada metrópolis, España, y empieza a instalarse y empieza a desplegar militares y a crear cuarteles dentro del Sáhara Occidental, que antes pues lo tenía como un territorio solamente de exploración, iban algunos científicos o pescadores canarios que cruzaban hasta la costa oeste de África. A partir de entonces, pues España se va instalando de forma gradual en el territorio y empieza a interactuar ya de forma directa con la población saharaui, que siempre históricamente se había caracterizado por una resistencia muy férrea, desde su carácter nómade, y eso eran una población muy anticolonial y nunca había tenido ningún tipo de contacto. A partir de los 50, pues ya España cuenta con buenas infraestructuras en el territorio, buenas entre comillas, por supuesto, porque solamente eran infraestructuras que les pudiese garantizar a ellos la explotación de ciertos recursos. En aquella época, pues evidentemente era el fosfato. A partir de los 60, pues en una efervescencia anticolonial que surge en África, pues el Sáhara Occidental no queda al margen de estos movimientos anticoloniales y la reivindicación de un territorio propio y una independencia. Es a finales de los 60 cuando surge el primer embrión de lo que sería el nacionalismo saharaui y empieza a ejercer cierta presión sobre España para entrar en diálogo para entregar el territorio a la población del Sáhara Occidental. España conocemos perfectamente qué tipo de régimen o qué tipo de sistema político tenía en aquella época, en los 70, pues evidentemente respondió con mano dura, a pesar de que ya la ONU había aprobado su famosa resolución 1514, en la que se obligaba a todos los países coloniales a permitir a los pueblos ejercer su derecho a la autodeterminación
para decidir sobre su futuro. En 1970, pues ante el incumplimiento de esa resolución en el Sáhara Occidental y la falta de voluntad por parte de Madrid a dialogar con el pueblo saharaui para crear una perspectiva de futuro que pudiese querer la población local, pues se reprime a esa manifestación y hace desaparecer al primer líder nacionalista saharaui, Sidi Ibrahim Basiri, que el pasado 17 se cumplieron 50 años de su desaparición y hasta la actualidad España no ha respondido ante ese crimen que se cometió hace 50 años y el pueblo saharaui sigue exigiendo justicia y verdad y que se esclarezca las circunstancias en las que fue, no sabemos si asesinado o expulsado, lo que sí sabemos es que desapareció aquel mismo día. Pasa un poco el tiempo, se recupera el pueblo saharaui después de ese duro golpe por parte del colonialismo y en 1973, exactamente el 10 de mayo de 1973, se funda el primer movimiento ya organizado político-militar, Frente Polisario, que será un nombre también que sonará bastante en Latinoamérica por su trayectoria de lucha, por sus contactos con muchísimas fuerzas latinoamericanas. Y ese movimiento, el Frente Polisario, lo que había acumulado una cierta experiencia ya, eran jóvenes preparados y habían tomado la experiencia del primer movimiento liderado por Sidi Ibrahim Basiri y habían estudiado también el tipo de respuesta que iba a tener el colonialismo. Por lo tanto, lo que crearon un movimiento capaz de crear las condiciones de lucha y de diálogo. Por lo tanto, iba a recurrir a la lucha revolucionaria, iba a recurrir al combate como una fuente de diálogo, como una expresión que emanaba de la propia voluntad de los saharauis. Y efectivamente, 10 días más tarde, pues el Frente Polisario, en un acto para devolver la confianza al pueblo saharaui y aglutinarlo detrás de esa formación, de ese nuevo movimiento revolucionario que se crea en la región, pues hace su primera operación militar contra el colonialismo español. A partir de ahí entramos en una segunda fase muy importante, muy interesante, marcada por luchas, marcada por sacrificios, pero también marcada por ciertos crímenes contra... Sí, compañero, disculpa, se ha interrumpido la conexión. Pues Un España... momento. Ah, sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí. A partir de 1973, España empieza a preocuparse porque se da cuenta que había una nueva fuerza política de suma importancia y que gozaba del apoyo total de la población del Sáhara Occidental. Y en vez de crear un escenario o una mesa de diálogo, pues lo que empezó era a intentar eliminar el Frente Polisario. En ese mismo contexto también, que ya España a partir de 74 empieza a tener una cierta convulsión al sistema político franquista, hay otros países que entran en juego, que ya estaban antes también, pero bueno, en esa fecha entran de forma directa dentro del escenario para también entrar en lo que es el tablero de juego que se estaba generando. Y evidentemente ahí eran Marruecos y Mauritania, que empiezan ante una debilidad que estaba surgiendo en España y una fuerza que se estaba aglutinando detrás del Frente Polisario, empiezan a reclamar el territorio del Sáhara Occidental como propio. Pues hace operación. ¿Me escucha bien? Sí, me escuchamos perfectamente. ¿Sí? Pues a partir entonces de 1975, la ONU quiere intervenir ya directamente en el proceso, porque ya era de los pocos territorios que quedaban en aquella época que no se había aplicado la resolución de las Naciones Unidas ni la Carta de las Naciones Unidas, que sus exigencias eran muy claras. La organización de un referéndum de autodeterminación para la población local. Pues presidida por Marta Jiménez, una cubana de larga trayectoria en la diplomacia revolucionaria cubana, determina después en un informe que la resolución 1514 era 100% aplicable al territorio del Sáhara Occidental y que el único representante válido para el territorio era el recién creado movimiento, el Frente Polisario. Empieza una cierta presión, se recrudece un poco más la presión de Marruecos por el norte, Mauritania por el sur, presionando a España, y lamentablemente España, en vez de cumplir con ese mandato, en vez de crear un clima de diálogo con los saharauis, después de 100 años de colonización, pues firmó los vergonzosos, los tristemente recordados acuerdos de Madrid, bajo el nombre Acuerdo Tripartito de Madrid, a través del cual España daba la espalda a la población saharaui
y entregaba el territorio de forma unilateral a Marruecos y a Mauritania. Y ahí empieza otra fase de sufrimiento para el pueblo saharaui, porque automáticamente la población saharaui tiene que huir de su territorio, de sus casas, de sus ciudades, porque la nueva ocupación que estaba entrando en el territorio vino para arrasar, eliminar cualquier vestigio, eliminar cualquier símbolo de resistencia que pudiese existir en el territorio. Pues entraron con militares desde el sur y desde el norte asesinando a saharauis. Y en el caso de Marruecos, disfrazado bajo el nombre de la supuesta Marcha Verde, financiada y apoyada por Arabia Saudí, por Estados Unidos y por Israel, que supuestamente eran civiles, pero sí, eran 300.000 civiles que venían cruzando la frontera, pero ya antes habían entrado las tropas militares para bloquear cualquier tipo de resistencia. El pueblo saharaui pues empieza a huir en masa, saliendo de esas ciudades y metiéndose desierto adentro a una zona que probablemente se le considera una de las zonas más inhóspitas del mundo, que es la Hamada, que está en el desierto, en la franja del desierto del Sahara, y es un desierto rocoso, y pasan a la frontera de Argelia, y Argelia, evidentemente, ante el conflicto que se estaba creando, por la ocupación, Argelia, que era y sigue siendo una meca de las revoluciones africanas, pues automáticamente abrió sus puertas a la población saharaui y acogió a la población saharaui para protegerla contra la invasión, y anunció de forma pública su apoyo al Frente Popular para la Liberación de Sagi el-Hamra y Río de Oro, que era el Frente Polisario. Evidentemente, si nosotros no hubiésemos tenido ese tipo de vecinos en la región, probablemente el destino de la realidad del pueblo saharaui hoy en día estaríamos hablando de un pueblo ya exterminado. Aparte, y con el exilio se inicia una guerra muy dura, una guerra con un enemigo por el sur, un enemigo por el norte. No había ningún tipo de ningún tipo de para poner a nivel los bandos. Después el Frente Polisario eran militares muy pocos en número, pero también de recursos muy limitados, algunos armamentos que se habían entregado por la época por la Libia revolucionaria de Gaddafi, por Argelia, que prestaba apoyo, pero evidentemente estábamos luchando con dos ejércitos que estaban armados hasta los dientes, porque eran una especie de cuartel para la Francia neocolonial. Incluso Estados Unidos, incluso muchísimas armas que se probaron en el territorio, muchísimas estrategias estaban directamente financiadas por Arabia Saudí y por Israel. Paradójicamente, se rompió una ecuación. Nadie pensaba que el pueblo saharaui tuviese la capacidad de poder resistir a este tipo de guerra. Lo que pasa es que teníamos dos elementos claves en el combate revolucionario. Una era la voluntad y la fe dentro de los ideales por los que estábamos luchando, y la segunda, que condicionó el terreno de lucha, el terreno de guerra, es que los saharauis eran hijos del territorio y conocían perfectamente la geografía del lugar. Entonces crearon una guerra de guerrilla, de desgaste, que fue insoportable para los dos bandos, a tal punto que llegando incluso que en 1976, el primer líder del Frente Polisario, el líder fundador, Louali Mustafa Sigid, decide que el fuego, que las batallas tenían que llegar al corazón de los países ocupantes, y él mismo personalmente lidera la batalla contra Nouakchott, capital de Mauritania, y las tropas del Frente Polisario llegan a adentrarse hasta la capital mauritana y a llevar a cabo una importante e histórica batalla militar, a través de la cual se evidenciaba la capacidad de los combatientes saharauis. Lamentablemente, pues en esa batalla cayó el líder fundador del Frente Polisario como mártir, pero bueno, el mensaje había llegado, al punto que se siguieron después llevando a cabo importantes batallas hasta 1979, y Mauritania decide retirarse del conflicto y reconocer que fue una iniciativa de un régimen que no tenía nada que ver con el sentir de la población, y firma el tratado de paz con el Frente Polisario y reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, que se había proclamado el 27 de febrero de 1976. Por lo tanto, pues en esa parte se retira Mauritania, queda Marruecos. Paralelamente, había otras dos batallas, no menos importantes y probablemente también tan difíciles como la guerra. La batalla de crear condiciones en los campamentos de refugiados, donde había llegado toda la población
huyendo de los bombardeos, había que crear infraestructura, había que crear educación, había que crear sanidad, había que crear una serie de condiciones que pudiese garantizar el bienestar de la población dentro de unas comillas, claro, un bienestar pues lo más llevadero posible. Y teniendo en cuenta que nosotros empezamos esa construcción de los campamentos de refugiados que después de 100 años de colonización española no nos dejaron ningún graduado universitario. Así que se puede imaginar el nivel de cuadro que nosotros heredamos de 100 años de colonización española. Por lo tanto, pues había que empezar desde cero, en condiciones infrahumanas, en condiciones difíciles. Había que entrar en la que era la batalla de alfabetización de la población, crear conciencia ideológica, política, crear unas condiciones de vida y también una batalla internacional que nosotros teníamos que hacer llegar nuestra voz a todos los rincones del mundo y conseguir el reconocimiento del Estado que había proclamado el pueblo saharaui, que era la República Árabe Saharaui Democrática. En esa batalla hubo casos muy interesantes, sobre todo en Latinoamérica, que entablamos relaciones muy importantes, a tal punto que hoy en día, pues en Latinoamérica tenemos varias embajadas, tenemos relaciones muy importantes con países al más alto nivel, con embajadores acreditados, y ese fue el resultado del esfuerzo que se hizo a finales de los 70, principios de los 80. En esa batalla internacional, a nivel diplomático, llegamos incluso que en 1984 la República Árabe Saharaui Democrática fuese aceptada como miembro de la Organización de Estados Africanos, lo que es conocido hoy como la Unión Africana. Ese mismo año, pues Marruecos, ante el fiasco que había sufrido, ante la derrota que había sufrido en el escenario africano, donde el Frente Polisario y el Estado saharaui gozaban de muy importantes relaciones, pues decide retirarse y se aísla dentro del propio continente africano. Pues eso paralelamente seguía la guerra. Y ahí caeremos después en lo que es uno de los datos más desconocidos, lamentablemente, y es la existencia en el Sáhara Occidental de la segunda barrera más larga del mundo construida por el hombre. Y es la primera barrera militar. Claro, y es la primera barrera militar más larga del mundo y en activo hoy en día. Sí, claro. Y es el muro militar construido por Marruecos, que lo empezó a construir dada los duros golpes que le estaban dando los combatientes saharauis. Entonces lo que hizo es intentar ponerle una especie de puertas al desierto. Entonces delimitar la frontera donde se posicionarían sus fuerzas. Y es un muro que se empezó a construir a principios de los 80, se terminó ya a finales de los 80 y que mide 2.700 kilómetros de norte a sur. Es una herida que se le hizo al Sáhara Occidental, que la hizo la propia ocupación. Volviendo un poco a lo que es una cronología histórica para que los que nos acompañen vayan entendiendo un poco el porqué de la situación de hoy, y es que paralelamente, como decía, la construcción de los campamentos, creación de condiciones, la batalla diplomática, es que en 1991, después de duras negociaciones, la ONU llega al territorio para desplegarse dentro del territorio y buscar una solución que no era otra sino la que se le negó al pueblo saharaui a principios de los 70, el hecho de aplicarle su derecho a la autodeterminación como al resto de pueblos africanos, y Marruecos aceptó las condiciones. Lamentablemente la ONU llegó con la promesa de desplegar un contingente de cascos azules, que es conocido como el acrónimo MINURSO, que es Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Llegó con la promesa de hacer un referéndum en 6 meses. Pues lamentablemente ya son 30 años y ese referéndum todavía no se ha hecho. El pueblo saharaui sigue viviendo dividido, una parte viviendo en la parte ocupada del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, rodeados por el muro militar más largo del mundo, por lo tanto es la cárcel más larga del mundo al aire libre, y la parte que vive en los campamentos de refugiados saharauis desde hace 45 años y en los que han nacido nuevas generaciones sin siquiera conocer la tierra de sus padres, en situación muy difícil, muy precaria, pero lo que les ayuda es el anhelo, el sueño de que algún día serán libres, y ese es el sacrificio y ese es el precio que deberíamos pagar. Hoy en día, pues, a pesar de la fe que ha tenido el pueblo saharaui dentro de los organismos internacionales, a pesar de la convicción de que tiene razón en sus derechos, y a pesar del apoyo que tenemos de todo lo que es el concepto de legalidad internacional, el pueblo saharaui hoy en día, pues, no se le ha permitido ejercer su inalienable derecho, pero no solamente eso, es que se le está intentando silenciar y se le está intentando condenar al olvido
para que se diluya dentro de un nuevo orden que se quiere instaurar en el norte de África. Compañeros, si bien nos dice que España luego de esos siglos de colonia no dejó grandes infraestructuras, prácticamente fue un saqueo de esa tierra y un asesinato de ese pueblo. Sin embargo, lo que les dejó fue una moral muy alta, que ha sido sumamente importante para, Bueno, bueno, es muy interesante el caso de España. Eh, claro, yo creo que los pueblos se crecen en la diversidad, ¿entiendes? definitivamente. Hace falta decirle a un pueblo que... Hace falta negarle un derecho al pueblo para capacitarlo para luchar. Y eso es lo que nos hizo nosotros España. Pero bueno, después también la propia tradición nos dio mucha más fuerza. Hay un caso muy interesante, y es que dentro del contexto internacional, la parte ocupada del Sáhara Occidental, es que ante la legalidad internacional, hoy en día, y ante la ONU, hoy en día España sigue siendo potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. ¿Y qué quiere decir eso? Es que la ONU, cuando España se retiró, anunció de forma unilateral ante el Consejo de Seguridad y ante la ONU de que se retiraba del territorio y quedaba exenta de responsabilidades. Claro, de repente dice el Compañero, asesor jurídico de... disculpe, Sí, se ha interrumpido un segundo la transmisión. Ya, ahora sí. Y ahora, disculpa, creo que la señal de acá se debilita por momentos. se debilita, sí. Sí, ya, creo que ahora sí. A ver, un momento. Vamos a esperar que se restablezca bien para no perder información valiosa que nos está dando. A ver, a ver. Ya, ahora sí, continuamos. Que decíamos, hablamos del caso de España, que Sí, en el caso del Sáhara Occidental, después de 1975, cuando firman los que son ilegales acuerdos tripartitos de Madrid, envía un mensaje a la ONU diciendo que se salía del territorio y por lo tanto quedaba exenta de responsabilidades. Claro, eso dentro de la legalidad internacional no es así, no es tan sencillo. No es que tú tengas algo y de repente lo tires y dices, eso no es mío, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad de eso. Usted tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Claro, nosotros como pueblo saharaui seguimos considerando a España responsable. ¿Por qué? Porque lo que vivimos hoy es resultado de una mala colonización del territorio y una peor descolonización. Y para las Naciones Unidas, en el dictamen que sacó el secretario general adjunto para asuntos jurídicos en el 2002, a petición de otros países, decía: España sigue siendo potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. ¿Qué quiere decir eso? Es que España hoy en día no puede deshacerse de sus responsabilidades en el Sáhara Occidental hasta que no se celebre el referéndum de un autodeterminación que le referéndum. exige la ONU. Claro. Y otra cosa es muy interesante, y es que la ONU le dice: espérate, sí, tú te fuiste de una forma unilateral, pero eso no valida el hecho de que tú ya no eres responsable. ¿Por qué? Porque la soberanía de los pueblos es intransferible. No quiere decir que tú seas potencia colonial y que hoy en día quieras darle el territorio del Sáhara Occidental y los saharauis a Marruecos tenga validez. Por lo tanto, España sigue siendo una potencia colonial dentro de África y sigue siendo país responsable. Hay un caso muy interesante, un paralelismo muy interesante, y es que surgió con Portugal y Timor-Leste. Mm, Claro, Timor-Leste, cuando sale Portugal, lo invade Indonesia. Después de un tiempo, llega a Portugal y dice: no, yo soy la potencia colonial y sigo ostentando la administración del territorio de Iure. Por lo tanto, toda esa población, yo soy responsable a que ejerza su derecho a la autodeterminación. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, pues lo que hace España es desatenderse totalmente. Y cuando hablo de España, en ese caso del Sáhara Occidental, para los saharauis y para el Frente Polisario en general, bueno, para el Frente Polisario en particular y para los saharauis en general, siempre tenemos dos España. La España de gobierno, la España claro. de élite de Estado, de las decisiones políticas, lo que sería, por ejemplo, pues la monarquía y el gobierno de turno, y la España de fuerzas políticas dignas, de oposición, organizaciones de masa, y el pueblo, que esos sí son conscientes de su responsabilidad y su traición al pueblo saharaui, y lo que le puede acarrear a España esa deuda pendiente por cumplir.
Mientras tanto, pues lo que es la España de gobierno, la España de Zarzuela, pues lo que ha hecho es mirar hacia otro lado y ceder ante unas presiones de chantaje por parte de Marruecos y por parte de otras fuerzas, otras potencias mundiales, como es el caso de Francia. Algo que nos dijo hace un momento era que este muro convertía una fracción del desierto del Sáhara en una cárcel. Es además una cárcel que implica un riesgo de muerte, pues sabemos que hay una cantidad de, hasta creo, de De millones minas. de minas, claro. Sobre ese tema, ¿cómo ha sido la campaña mediática? Porque generalmente el tema de la denuncia de territorio minado es algo ya es algo que no es aceptado actualmente. A mí me genera, yo como periodista y muchísimos saharauis y muchísima gente que conoce esa realidad, le genera muchísima impotencia cada vez que se hable de muros en el mundo. El muro más olvidado es el muro del Sáhara Occidental, a pesar de ser el muro más agresivo de todos. El muro se construyó cruzando la frontera del Sáhara Occidental de norte a sur, 2.730 kilómetros, con más de 7 millones de minas antipersonas. Y eso solamente es una estimación de organismos internacionales. Probablemente supere los 10 millones de minas antipersonas y alrededor de 120.000 soldados posicionados en ese muro. Quiere decir que es una barrera infranqueable en todos los sentidos. Aparte del daño geográfico que está haciendo el territorio, aparte del daño climático que hace, el nivel de contaminación que puede generar ese muro al territorio del Sáhara Occidental. Y nosotros lo que entendemos es eso, darlo a conocer. Aparte de denunciarlo, darlo a conocer y aunar fuerzas para que la gente vea el nivel al que ha podido llegar a Marruecos y el crimen que está cometiendo contra el pueblo saharaui. Pero aparte, sostener ese muro militar es un crimen incluso contra la población marroquí, porque Y todos de los elevado desvíos de costo. capital, claro, el coste militar para sostener un muro, ese puede repercutir perfectamente en una población que hoy en día es una población que está por debajo del umbral de la pobreza, la mayoría. Pero lamentablemente, pues sí, que es uno de los muros más desconocidos, pero claro, entra dentro de una estrategia que es el hecho de un poco omitir o hacer olvidar el conflicto del Sáhara Occidental. Ahora, bueno, una persona en ignorancia podría pensar cuál es el objetivo de apoderarse de un fragmento de desierto. Eh, ¿Podría ilustrarnos cuáles son los recursos naturales, la fuente el interés económico que podría tener, que tiene, mejor dicho, tiene Marruecos en esta fracción del Sáhara? Marruecos tiene dos intereses claves en el Sáhara Occidental. Uno, que a principios de los años 70 había una cierta oposición al régimen monárquico marroquí. Por lo tanto, ellos necesitaban un enemigo externo para poder movilizar todas las tropas que amenazaban a Hassan II fuera de las inmediaciones del palacio. Ya en aquella época, hasta el 73, había sufrido dos atentados. El otro es que el territorio del Sáhara Occidental hay dos recursos básicos, aparte de los recursos que se están explorando y que se están descubriendo ahora. Uno, que es el primer banco de pesca más importante del mundo, que es toda la parte costera del Sáhara Occidental, más de 1.000 kilómetros de costa. Y el segundo es uno de los yacimientos de fosfato más importantes del mundo. El que quiera saber qué es el fosfato, hoy en día sin fosfato no hay agricultura. Pero aparte, su extracción es súper fácil y súper barata y es de muy buena calidad. Aparte de que el petróleo que se ha podido encontrar dentro de las costas del Sáhara Occidental y otros recursos que hoy en día se están explotando por parte del régimen de ocupación marroquí. Ahora, y dentro del plano geopolítico, aparte de contar eh, con la inercia, con la omisión de España en cuanto a sus responsabilidades, qué otros aliados tiene Marruecos para poder sentirse tranquilo sin pensar que ninguna otra potencia va a destruir ese muro y la vergüenza que está realizando en el Sáhara? Aliados históricos y a cara descubierta Francia. Y cuando hablamos de Francia, pues entramos
un tablero geopolítico mucho más amplio, y es que Francia, aunque se haya retirado de África, sigue colonizando África hoy en día. Por lo tanto, sus tentáculos siguen estando muy presentes en África y sigue saqueando África. Lo que significa, por ejemplo, para Francia el hecho de llegar a lo que se le conoce como la África francófona, la África subsahariana, es que necesita que el Sáhara Occidental sea un corredor también, o que sea una extensión de propio Marruecos. También están las monarquías del Golfo, que apoyan de forma financiera brutal y descomunal a Marruecos, porque bueno, al final entre piratas se cubren las espaldas. Y está también, pues evidentemente, Estados Unidos y Israel. Esos son países que hasta cierto punto ven que en Marruecos hay un cierto apoyo a ciertas políticas de sus intereses. Démonos cuenta que aunque Marruecos se publicite ante su opinión pública como defensor de los derechos de Palestina, es el principal aliado árabe que tiene Israel en el norte de África. Otra cosa también es que los intereses a los que responde o las directrices a las que responde Marruecos en políticas norteamericanas, no solamente en el ámbito económico, que también en el ámbito militar, intervencionista directo. No olvidemos que los aviones que transportan, los aviones o los aterrizajes ilegales que salían de Afganistán para Estados Unidos aterrizaban en Marruecos y se hacían los interrogatorios dentro de Marruecos. Por lo tanto, es una relación que existe ahí entre varias figuras de piratería a nivel internacional. Pero el principal aliado principal que tiene Marruecos, que es el que le valida todas sus políticas y que se ha convertido en un muro de contención dentro del Consejo de Seguridad, es Francia, porque evidentemente tiene la capacidad del derecho al veto. Claro, nos hacía recordar esta ominosa, eh, facultad que tiene Francia de interferir en los negocios internacionales de sus antiguas colonias. ¿No? Es una hipocresía absoluta en estos tiempos, ¿no? Eh, Compañero, y cuéntenos, bueno, hace 2 días fue el Día Internacional del Refugiado. ¿Cómo es que bueno, hay una amplia cantidad de hermanos saharauis que están en Argelia. ¿Cómo se dio esta situación que fueron acogidos, o bueno, en todo caso que están viviendo en una fracción de Argelia? Claro, los campamentos de refugiados se levantan, como había dicho antes, surgiendo de la necesidad de huir de la población de sus casas ante el crimen que estaban cometiendo ya los dos vecinos cuando invadieron el territorio. Y evidentemente vimos en Argelia ese país, ese hermano, que podía abrirnos su frontera y brindarnos cierta protección. Pues los campamentos es en la parte suroeste de Argelia, en una ciudad, a los que nos estén escuchando pueden buscarla, se llama Tinduf, y la cercanía de Tinduf. Y es una zona, como había comentado, es una zona muy inhóspita para sobrevivir. Yo creo que ahí ni siquiera los animales aspiraban a vivir. Así que llegamos nosotros, pues levantamos unas ciertas infraestructuras. Es muy importante hacer una mención aquí, que los primeros años, bueno, los primeros años y ahora, pero el hecho de que los campamentos de refugiados saharauis sean hoy en día un lugar digno, entre comillas, para sobrevivir y que tenga servicios y que tenga la capacidad de satisfacer la necesidad de más de 200.000 personas, es gracias al descomunal esfuerzo que hizo la mujer saharaui dentro de la revolución. Mientras que el hombre estaba en el frente de guerra, esa mujer fue la que tuvo el valor y la capacidad de levantar todas esas instituciones y crear las condiciones para toda la población. Desde el campo de la educación, de la salud, la creación de conciencia, la alfabetización, la organización de organizaciones de masa, como sería, por ejemplo, la unión de jóvenes, la unión de mujeres. Por eso le garantizó una participación política de las más avanzadas en África y la más avanzada actualmente dentro del mundo árabe musulmán. Creo que ese es un reconocimiento a esas madres, a esas abuelas, a esas hermanas que se sacrificaron y que tuvieron el valor de levantar un Estado en el exilio en las peores condiciones geográficas que existen. Hoy en día esos campamentos pues, se dividen en 5 núcleos, una especie de 5 campamentos, y cada uno lleva el nombre de una ciudad en el Sáhara Occidental ocupado,
con la intención de que esas ciudades pues, no se le olvide el nombre a las nuevas generaciones. Pues tenemos Bojador, El Aaiún, que es la capital ocupada, Auxerre, Dakhla y Ismara, que son las ciudades más importantes del Sáhara Occidental. Y dentro de cada campamento se crean otros campamentos más pequeños, unidades más pequeñas, que serían las administradas a nivel de provincial y después de localidades. Y es una estructura muy interesante porque hoy en día los campamentos de refugiados saharauis, su propia gestión, es un modelo para otros campamentos, otros asentamientos de refugiados que han surgido. ¿Por qué? Porque el campamento de refugiados saharauis, el que pone las prioridades y el que gestiona los recursos es el propio refugiado. Por lo tanto, desde las bases tienen un papel muy importante a nivel de la comunidad, dentro de la organización y estructura y gestión de los campamentos. Justamente lo que nos dice es que el pueblo saharaui ha sido un ejemplo en cuanto a liberación, a constancia y fundamentalmente de organización. Esta mención especial a las mujeres saharauis es muy importante. Cuéntenos, ya dentro del marco de la pandemia, ¿cómo ha sido el manejo de la pandemia por parte del gobierno saharaui? Bueno, aquí me gustaría hacer una división para gestionar o hablar de dos escenarios donde se está gestionando la pandemia. Por parte que le corresponde al gobierno saharaui, el gobierno saharaui gestiona los campamentos de refugiados y una porción que fue liberada del territorio del Sáhara Occidental. Por lo tanto, pues el gobierno saharaui, dentro de las precariedades, dentro de las dificultades, pues sí que fue tuvo unas acciones muy rápidas teniendo en cuenta el nivel de vulnerabilidad que había en los campamentos. Por lo tanto, tomó medidas de forma muy rápida, blindando los campamentos, cerrándolos ante la salida exterior ante la entrada de extranjeros o de países vecinos, y las zonas liberadas igual, pero también creando espacios de cuarentena, donde el que viniese pues estuviese obligado a hacer una cuarentena de 15 días para ver cómo evolucionaba su estado, por si se traía síntomas o cualquier imprevisto que pudiese surgir. Pero el elemento más importante es que invirtió muchísimo en la sensibilización. Invirtió muchísimo sensibilizando a la población para fortalecer ese concepto de responsabilidad individual. Decirle, no es que nosotros no tengamos capacidades, simplemente que ese virus lo combatemos entre todos y que cada uno ponga su granito de arena. Y eso fue un factor muy importante, aparte de las medidas de confinamiento que se decretaron y eso, pero sí que después se dejó al propio pueblo actuar, y el pueblo estuvo a la altura. Y eso es lo que evitó que hoy en día nosotros seamos una de las zonas cero dentro de África donde no se ha detectado ningún tipo de caso. Evidentemente, al principio estábamos muy preocupados, diciendo, ante la falta de recursos, ante la falta de medios, que entre un caso de infección dentro de los campamentos de refugiados, pues evidentemente las consecuencias iban a ser muy negativas. Pero bueno, podemos darnos por satisfechos que hasta el momento, eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, y eso es el esfuerzo que están haciendo las autoridades de seguir manteniendo alerta a la población, que tenga muchísimo cuidado, que ante cualquier imprevisto que pueda surgir, cualquier contagio. El otro terreno al que me quería referir, y que también ha generado muchísima preocupación para las autoridades saharauis, es la parte que está ocupada por Marruecos. Marruecos, pues para ellos el territorio del Sáhara Occidental solamente es una fuente de recursos económicos y naturales, y la población saharaui está considerada como una población de segunda o tercera categoría, a tal punto que en 45 años de ocupación las infraestructuras son pésimas y no satisfacen las necesidades de la población saharaui. Y veíamos que pudiese haber un tipo de dejación por parte de las autoridades sanitarias marroquíes que no pudiese asistir a la población. Pero bueno, yo creo que en esas circunstancias, ante el nivel de conciencia también que tenía la población que vivía en las zonas ocupadas, lo que hizo es decir, no vamos a esperar a que ellos nos decreten ningún tipo de medida, en parte porque no los reconocemos como autoridad, para nosotros es una autoridad ocupante, pero sí que, por ejemplo, las medidas las vamos a aplicar nosotros asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos saharauis. Hay otro que
se hizo muchísimas denuncias a nivel internacional y era pedir la liberación de los presos políticos saharauis que tenía Marruecos cerrados en cárceles marroquíes, que eran más de 50. Y sí que estábamos preocupados porque en esas circunstancias, en las cárceles marroquíes que han sido denunciadas por Amnistía Internacional y por reconocidas organizaciones de derechos humanos, diciendo que no tenía las condiciones para poder tener a confinada gente y menos en estas circunstancias del coronavirus. Pero bueno, yo creo que ahora mismo nos podemos dar por satisfechos sin bajar la guardia de que los resultados son positivos tanto en las zonas ocupadas, que gracias a la actuación de la propia población pudo evitar males mayores, pero también en los campamentos de refugiados, donde sí que, por ejemplo, pues, las medidas del gobierno y la conciencia de la población ha dado unos resultados también positivos. No quiero olvidarme en este apartado de hacer especial mención a Argelia, pues evidentemente Argelia, ante esa crisis humanitaria, pues ellos se volcaron también con toda su fuerza desde organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos y el propio gobierno, que instalaron un importante hospital de campaña dentro de los campamentos por si se diese algún caso. eh, es, ha sido fundamental entonces el nivel de concientización del pueblo saharaui y el sentido del colectivo, del sentido de que la mejor forma de de mantenerse sano es cuidándose entre todos. Sí, yo creo que una de las cosas que te enseñan las circunstancias de alerta permanente, la crisis, te enseñan eso. El factor de la comunidad es la unidad más importante en el enfrentamiento a cualquier tipo de mal o crisis que te pueda surgir. Nosotros los saharauis pues estamos acostumbrados a estar en alerta desde 1975, por lo tanto el hecho de decir coronavirus, pues sí, es verdad que era una enfermedad desconocida, que es un virus que puede transmitirse y no tiene ningún tipo de medicamentos ni de vacuna, pero sí que, por ejemplo, bueno, si nosotros pudimos hacer frente al cólera, que en momentos determinados se propagó dentro de los campamentos, otro tipo de enfermedades, y eso, pues ahora mismo hacemos un esfuerzo para crear un cierto blindaje para proteger la propia comunidad. Eso fue muy importante el nivel de conciencia. Yo creo que es ahí donde está el éxito de otros lugares que sí que han podido hacer frente a esta pandemia y otros lugares que no han podido. Es el nivel de conciencia que puede tener la población, pero también el nivel de conciencia que pueden tener las autoridades políticas y el compromiso. Claro, esa es una vital importancia que hemos visto a lo largo de varias entrevistas cuando es un gobierno orientado a proteger a la población y no orientado a favorecer poderes económicos o ser sumiso a potencias extranjeras. Felicitamos realmente al pueblo gobierno saharaui por ese triunfo, una vez más, de su constancia y de no bajar la guardia. Es Eso es. es algo que realmente es plausible. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Eso es lo importante, no bajar la guardia. Así es, así es. Eh, Ahora, queríamos si pudiera profundizar un poco más sobre este factor de organización social que es el Frente Polisario. Eh, si pudiera contaros un poco más del Frente Polisario en la actualidad. El Frente Polisario es, bueno, como había dicho antes, es el único y legítimo representante del pueblo saharaui reconocido por la comunidad internacional y por la ONU. Por lo tanto, es la organización reconocida, autorizada para conversar para dialogar en nombre del pueblo saharaui o para defender sus intereses. Paralelamente, pues está lo que es el Estado saharaui. La República Árabe Saharaui Democrática funciona dentro del escenario donde nosotros tenemos reconocimiento a nivel de Estado como una última aspiración del pueblo saharaui, el hecho de tener un Estado libre, independiente y soberano, como por ejemplo pues, el caso de la Unión Africana. El Frente Polisario pues, trabaja en esos países o en esos organismos internacionales en los que el Estado saharaui no tiene reconocimiento a nivel de Estado, como es el seno, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Y hoy en día, dentro de las propias negociaciones que ha impulsado Naciones Unidas después de 1991, para llegar a una solución justa y definitiva y acorde a la legalidad internacional, pues el que representa al pueblo saharaui en estas negociaciones es el Frente Polisario. Y yo quería hacer una mención ahí, que sí que volviendo un poco atrás al rol de
de España y Francia, hay un rol muy importante, que es el rol que está jugando Europa y la hipocresía de la organización de la Unión Europea. El Frente Polisario se creyó hace unos años sobre los convenios comerciales que se habían firmado entre Europa y Marruecos y que incluían el territorio del Sáhara Occidental. A partir de 2016, el propio Tribunal Europeo de Justicia emitió sentencia diciendo que esos acuerdos eran inválidos por incluir el territorio del Sáhara Occidental. ¿Por qué eran inválidos por incluir ese territorio? Y es que este territorio, al ser un territorio no autónomo ante la legalidad internacional, solamente se podía explotar sus recursos por sus propios habitantes. Pues después la propia Unión Europea hizo unas ciertas trampas para renovar esos mismos acuerdos. Pues ahora mismo pues el Frente Polisario está liderando otras importantes batallas en el ámbito legal dentro de la Unión Europea para que se paralicen esos acuerdos comerciales y se paralice esa acción y esa actitud de piratería por una organización que dice defender los derechos humanos y la legalidad internacional. En el caso del Frente Polisario, pues el Frente Polisario pues es una organización que mantiene relaciones con un amplio espectro de organizaciones políticas y su función y su finalidad es que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia. Bueno, quisiéramos que de todos los dirigentes importantes que ha tenido el Frente Polisario, quisiera que nos hablara un poco sobre el desempeño, bueno, los logros, ¿no? Que tuvo un compañero que seguramente usted conoce muy bien, un compañero nació el 17 de agosto de 1947 en la antigua, bueno, en la ciudad de Smara, que entonces era colonia española. Nos referimos a Mohamed Abdelaziz, su padre. Bueno, yo creo que nosotros como pueblo nos hemos sentido orgullosos de las personas que han liderado el Frente Polisario en general. Bueno, empezando por el primer fundador, Luali, pues cayó en combate. Yo creo que no hay mejor honor para un líder revolucionario que predicar con el ejemplo y caer en combate y convertir su propio cuerpo como un instrumento de lucha. Yo creo que esa es la filosofía que han compartido todos los dirigentes del Frente Polisario, entre ellos Mohamed Abdelaziz, conscientes de que el liderazgo solamente es digno el día que responda a las aspiraciones del pueblo. Y ellos lo que han hecho es convertir a su figura y a su personalidad como un instrumento, como la punta de flecha a través de la cual el pueblo saharaui pudiese luchar. Y también su condición de que no se podía liderar una revolución, estar desubicado contextualmente de ella. Por lo tanto, siempre hemos tenido líderes que han vivido dentro del pueblo, han compartido todo el sufrimiento del pueblo y han entendido al pueblo como líderes, pero también como revolucionarios. Y eso es importante, y eso es lo que le ayudó. Y esa es creo que la diferencia, que el revolucionario no puede esperar a asumir un liderazgo para desligarse de las masas. Yo creo que un revolucionario o una revolución no tiene sentido sin unas masas. Y evidentemente una revolución no tiene sentido que la lidere uno que no comparta ese pensamiento y ese sufrimiento. Creo que eso es una filosofía muy importante que ha tenido el Frente Polisario y creo que no conocemos, por ejemplo, ningún líder que haya liderado al pueblo saharaui fuera de la propia realidad que vivía el pueblo saharaui. Incluso pues, el actual líder del Frente Polisario, presidente de la RAS, Brahim Ghali. Creo que cuando le dices que tienes un presidente africano que vive en campamento de refugiados, te dice, no, espérate, no, tendrá su casa cuando quiera ir a los campamentos de refugiados. No es que vive ahí. Digo, no. Vive ahí, sus hijos estudian ahí, su mujer comparte con el vecino, no sé qué. Por lo tanto, puedes pasar por su casa, por la casa Mohamed Abdelaziz, como si pasases por la casa de cualquier refugiado. Y eso es un caso importante. Para mí, pues evidentemente, siempre es una inspiración el hecho de, por ejemplo, pues tener ese honor de que tengas pues esa figura paterna inscrita en la página de gloria, en la página de oro de la lucha del pueblo saharaui, pues sí que es un honor.
pero no solamente un honor, somos muy conscientes que más que nada es una responsabilidad también. Claro. Eso te exige a ti como persona, te exige a ti como joven, te exige a ti como revolucionario. Y probablemente, pues, cuando maduras, te vas entendiendo por qué de las actuaciones que cuando eras pequeño no entendías. Por lo tanto, si él se consideraba un instrumento de la revolución, hizo de su familia también un instrumento de la revolución. Él no podía aceptar que su discurso no pudiese estar acompañado por las actitudes que tuviese en su propio seno familiar. Si tú le exiges al pueblo, primero te tienes que exigir a ti mismo. Y eso, pues nosotros, pues sí que le agradecemos esa crianza que hoy en día, pues valoramos, que hoy en día, pues admiramos y que a lo mejor es una oportunidad que no han podido tener otros. Pero más allá de eso, pues yo creo que el orgullo mío es el hecho de haber tenido a revolucionarios y a combatientes de primera línea de combate que han sido los responsables de liderar esa lucha y liderar el Frente Polisario. Lo que dice compañero es muy cierto. Alguien que se asume revolucionario, que se considera en las filas revolucionarias, no puede manejarse de distinta forma dentro de su casa. Es el hogar de uno, la familia con quien comparte, donde mucho más debe manifestar esa vocación, esa inspiración y ese camino que uno ha elegido. Hemos, consideramos, consideramos un error que uno mantenga esa lección de vida de mantener una coherencia entre el espacio público con el espacio personal. Creemos que es parte también de lo que es, no es algo que se haya dado solamente en el caso de tu padre, sino de distintos dirigentes y de todo el pueblo saharaui que mantiene esa coherencia, ¿no? Tanto en la calle como en la vida Yo política creo que como en uno la de los casa. sí, yo creo que uno de los errores que pueden tener ciertas formaciones revolucionarias es el momento en el que crea una célula como una élite o una oligarquía que vaya a luchar por unas masas muy agredidas. Yo creo que el revolucionario que vaya a liderar una revolución debe ser parte de esas mismas masas. Yo creo que el Frente Polisario ha acertado en ese sentido, porque, bueno, la naturaleza del propio revolucionario saharaui, pero también la exigencia del pueblo. A mi pueblo no va a dirigirle a alguien que no viva o no comparta su sufrimiento. Claro, siempre el revolucionario debe considerarse dentro del pueblo, parte del pueblo, Claro, no un agente externo que, como vemos en algunos casos, ¿no? Que va a educar, a guiar a un pueblo que no conoce. Al contrario, el dirigente tiene que aprender primero del pueblo, aprender y efectivamente. mantener en ese proceso dialéctico al mismo nivel del pueblo, si no se pierde la bruja en algún momento. Felicitamos al Frente Polisario y al pueblo saharaui por mantener esa dirección y esa constancia en el campo de batalla que mantienen a diario. Campo de batalla ideológico, militar, en donde haya sido necesario. Y bueno, es un ejemplo también para diversos pueblos del mundo. Eh, Efectivamente. Compañero, una pregunta más. Ha habido elementos de disidencia que, como siempre en todo proceso revolucionario, siempre surgen levantando falsas banderas de libertad, de derechos, etcétera. ¿Ha tenido este tipo de elementos? ¿O cómo, en todo caso, cómo se ha manejado? Sí, sí, siempre existe en todo proceso revolucionario, hay balas perdidas. Yo creo que existe esa disidencia dentro de las filas de los saharauis. Hay dos. Siendo muy sincero, hay una parte de saharauis que apoya abiertamente la postura de ocupación marroquí, es una minoría muy pequeña, que lo apoya públicamente y que Marruecos los utiliza como instrumento a nivel internacional, como diciendo los saharauis están conmigo. Y hay otra que pues se opone al planteamiento del Frente Polisario y dice que hay que buscar otras vías y otras reglas. Yo creo que el Frente Polisario, a partir de toda su historia, ha demostrado ser un movimiento muy transparente y creo que dentro de todos los procesos revolucionarios a los que he tenido acceso de conocer o estudiar, ha sido probablemente el único que ha hecho todos sus congresos en sus tiempos.
Esta es una, del propio estatuto interno, el respeto al estatuto interno, y donde la elección la hacen directamente los congresistas a sus dirigentes. Y cualquier propuesta que pueda traer cualquier movimiento, pues el Frente Polisario la bloquea diciendo, vamos a ver, si tú tienes capacidad de orientar las masas, entra. Pero bueno, hasta el momento no ha existido ningún tipo de movimiento. Respecto a los otros que utiliza Marruecos, nuestro argumento es muy sencillo. Si tú crees que los saharauis están contigo, pues va a ser muy fácil. Hagamos el referéndum de autodeterminación y se acabó. Si tú estás tan convencido que todos están contigo, ¿por qué obstruyes la celebración del referéndum de autodeterminación que estás impidiendo el desarrollo de todos los pueblos de la región? Porque el conflicto del Sahara Occidental no es que solamente afecte a los saharauis, es que afecta a los propios marroquíes, es que afecta a los propios argelinos, es que afecta a los libios y afecta a los mauritanos, incluso afecta a Europa, porque teniendo en cuenta la zona geoestratégica que tiene el norte de África, el Magreb, los recursos naturales que tiene, el capital humano que tiene, la extensión geográfica, que hoy en día es la unidad regional más fragmentada del mundo. Todo eso, ¿por qué? Porque el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos y no se le permite al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Yo creo que ahí, cuando la oposición es interna en un debate constructivo, es positiva, tanto para el Frente Polisario como para cualquier organización del mundo, pero que responda a las exigencias del pueblo. Pero que exista una oposición con falsas banderas, solamente con las ansias de poder, yo creo que esas oposiciones o esa disidencia no tiene largo camino. Así es, compañeros, la práctica es donde caen esas opciones, esos intentos Claro. de distorsionar. Por eso es que niega, pues, como dice, por eso es que niega Marruecos ese derecho legítimo a la autodeterminación. Vamos a leer unos mensajes que tenemos acá de espectadores. Nos dicen, Gabriel nos dice, saludos al compañero Jalil que nos está contando la historia de un pueblo como el saharaui, que ha luchado indeclinablemente por su derecho a la soberanía y la autodeterminación, su derecho a ser libre. La invasión del gobierno marroquí es una acción genocida auspiciada por intereses de las potencias imperialistas. Acá hay otro mensaje. Gracias compañero Jalil por contarnos de manera clara la historia del pueblo saharaui que sigue luchando por su soberanía. El reclamo justo de su pueblo no es atractivo para los medios ni para cierto sector que hace mil poses para reclamar derechos en países antiimperialistas y guardan un silencio vergonzante ante el atropello a todo un pueblo. Acá hay otro más. Saludos al pueblo del Sahara que viene luchando contra el imperialismo. Venceremos, compañeros. Acá hay otro más. Saludos combativos al pueblo saharaui y su lucha por el reconocimiento a su autodeterminación. Abajo el imperialismo. Saludos a los compañeros del pueblo saharaui. Así es, esos son, bueno, algunos saludos que nos han, les han Bueno, enviado al... de aquí también le transmitimos nuestro saludo y agradecimiento, sobre todo por su apoyo y por el acompañamiento que hacen a nuestra lucha, que sí que lo seguimos necesitando y le agradecemos. Sobre todo porque en Latinoamérica, nosotros siempre lo hemos dicho, es que, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros compartimos lazos históricos porque tuvimos al mismo colonizador genocida. Así es. Compartimos lazos culturales porque compartimos idioma. En el Sáhara Occidental, el segundo idioma oficial es el español. Pero por lo tanto, pero también compartimos posicionamientos políticos porque nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos los latinos en África. Por lo tanto, seremos el futuro del Sáhara Occidental independiente, soberano, será la puerta que puede tener toda Latinoamérica hacia África. Por lo tanto, que tenemos muchísimo punto en común. Claro, claro. Bueno, y aparte, a nivel individual, pues tuve la oportunidad de formarme en Cuba. Bueno, compañeros. Son muchos puntos en común que tenemos sí, sí. Los pueblos que nos declaramos antiimperialistas. Y bueno, Totalmente. ya habrá más batallas en las cuales coincidir. Hay muchos puntos muchos lazos que se deben reforzar. Y bueno, esperamos que este sea uno más de esos lazos que ayuden a trenzar mucho más la hermandad del pueblo saharaui con Latinoamérica. Seguro que sí.
Compañero, ¿qué perspectivas ve de aquí al futuro, ¿no? En cuanto a la pandemia, en cuanto a la pandemia, en cuanto a a los reclamos justos del pueblo saharaui? Bueno, yo creo que la pandemia ahora mismo resulta difícil pronosticar un futuro cierto. Yo solamente aspiro que la humanidad aprenda de esto. Yo creo que después de lo que ha sufrido la humanidad, solamente espero de crear una sociedad mucho más crítica y mucho más activa ante el sistema que se ha establecido o ante el orden que está establecido a nivel mundial y el sistema económico que está destrozando a nuestros pueblos. Desde el punto de vista, pues, perspectiva para los saharauis, a nosotros los saharauis nos enseñaron que si entraste en el juego de la ONU, no hagas pronósticos a corto plazo. Por lo tanto, porque nosotros, la ONU vino al territorio del Sáhara Occidental en 1991 con la promesa de hacer un referéndum en 6 meses, ya van 30 años, y hemos llegado a la conclusión es que la ONU no es más un instrumento para legitimar las aspiraciones de las propias fuerzas imperialistas. Por lo tanto, la ONU hoy en día se ha convertido en un instrumento para mantener el status quo dentro del Sáhara Occidental, esperando que el pueblo saharaui se canse. Pero bueno, esa ecuación pues se les está fallando porque el pueblo saharaui coge más fuerza cada día, se reinventa en su territorio de lucha cada día, entabla nuevas relaciones cada día, por lo tanto está demostrando que el tiempo no lo va a matar. Esta es una. Otra es que el Frente Polisario en su pasado congreso, el pasado mes de diciembre, planteó, ante una presión de las nuevas generaciones, de los propios militantes, de la propia población, que hasta dónde vamos a ir dentro del proceso de la ONU. Pues el Frente Polisario declaró públicamente que va a iniciar un proceso de análisis sobre sus relaciones con la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Quiere decir que probablemente el Frente Polisario pues, intente buscar nuevas condiciones. Hay dos escenarios que no se descartan. Uno, que sí que sería preocupante para toda la región, pero no deja de ser legítimo, porque al final los pueblos que no disfruten de su derecho pueden recurrir a la lucha armada como un derecho legítimo. Creo que el pueblo saharaui no tendría ningún tipo de problema, más que nada porque sabe los resultados que le dio la guerra. Y el otro es que, por ejemplo, pues en las zonas ocupadas sigamos reforzando. Ya hemos hablado de los ¿Aló? ¿No te escucho? a ver, un momento. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aparte, bueno, ya nos dijo también que qué países geopolíticamente se habían puesto de acuerdo, ¿no? Para intentar asfixiar al pueblo saharaui. Vemos con alegría que no lo logran. Pero ¿qué otros países han sido mucho más cercanos, han sido aliados en distintas épocas de su historia? Desde el inicio hemos mantenido muy buena relación con todos los movimientos de liberación en África, por la naturaleza en la que surgimos todos y el hecho de compartir aspiraciones. Pero también hemos tenido conformaciones muy dignas en Latinoamérica, sobre todo, pues evidentemente con Cuba. Había una relación, y sigue habiendo al más alto nivel, sin ningún tipo de tapujos. Muy buena relación con Nicaragua, muy buena relación con Panamá de Torrijos. A nivel africano, pues hoy en día tenemos relación con la mayoría de países africanos, sobre todo con, pues evidentemente, Argelia. Tuvimos en la época de Gaddafi, en la época de los 80, relaciones muy buenas. Y ahora mismo, pues tenemos relación con Sudáfrica, tenemos relación con Nigeria, tenemos relación con Etiopía. Todos los países que han vivido procesos revolucionarios dignos se ven identificados y nos abren las puertas para mantener buenas relaciones de intercambio, de solidaridad y de cooperación. A los que Claro, les, a los que le ha sido regalada la independencia, como el caso de Marruecos, pues evidentemente no sabe lo que es una revolución. claro, falta ese ingrediente en la identidad de... ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí me escucha? Ahora, ¿Aló? ahora sí. Bueno, le falta ese ingrediente de lucha revolucionaria, ¿no? Esperamos que también el pueblo marroquí se organice de la mejor forma y, bueno, decida
decida su futuro por encima de una monarquía, ¿no? Nosotros aspiramos a eso. Nosotros esperamos que llegue el momento de que pues, el propio pueblo marroquí se levante y exija sus derechos y pueda un poco cambiar ese sistema monárquico arcaico que tiene, aplastándolo, porque al final lo que es un sistema abusivo, dictatorial y medieval. Claro, claro, compañero. Eh, Compañero, ha sido una entrevista muy enriquecedora, muy amena. Nos ha dado luces y en realidad nos ha abierto mucho más el interés en conocer mucho más sobre la historia del pueblo saharaui, pueblo con el cual nos identificamos por esa tradición de lucha independentista, ¿no? Por la soberanía. Eh, ¿qué palabras finales tendría para la entrevista, compañero? Yo, pues, palabras a la gente que nos conoce de, de hace tiempo, pues decirle que el pueblo saharaui no se va a rendir. Ese es el concepto de rendición, no existe dentro del vocabulario del vocabulario saharaui. Esta es una. Segundo, es invitar, sobre todo a las nuevas generaciones latinoamericanas, a indagar un poco sobre la realidad de África. Hay muchísima historia que conocer y entre ellas, evidentemente, no la única, hay muchísima, pero entre ellas está la del pueblo saharaui. Y los invito que hoy en día pues aprovechen buscar bastantes materiales realizados incluso en Latinoamérica, y hay muchísimos materiales en español. Y la tercera, pues solamente que aquí tienen a buenos compañeros y que confiamos en que podamos acompañarnos mutuamente en nuestras luchas. Gracias, compañero. Bueno, es necesario decirlo de nuevo, ha sido muy enriquecedora la entrevista. Y bueno, pueden contar No, también gracias a ustedes, eso. con nosotros en apoyo de la difusión de la lucha del pueblo saharaui. Está pendiente el tema del referéndum, este referéndum que ha demorado 30 años. Esperamos que no se cumplan más años sin que, sin que la ONU se vea obligada por la mayoría de países soberanos, independientes, a impulsar este referéndum. Es loable que ustedes, sabiendo que la ONU muchas veces funciona como una secretaría de los poderes imperiales, mantienen el reclamo ahí, sabiendo de todas maneras su condición, pero van por todos los medios posibles para lograr este hecho que es inevitable, la autodeterminación del pueblo saharaui sobre su territorio. Lo mismo con el Eso. desminado de este vergonzoso muro. Y bueno, compañeros, estamos con ustedes. Un saludo de parte de la izquierda Muchísimas socialista gracias. del pueblo peruano.